presidente. Muy buenos días. Un saludo a los colegas, al señor ministro, a la señora viceministra y de manera especial al citante, al senador Fernando Nicolás Araújo, a quien felicito porque trajo un tema fundamental que es poder dimensionar el costo de este acuerdo de paz, además que lo documentó muy bien y trajo también soporte sobre algunos temas de los cuales todavía, un año después de que se le hizo conejo el plebiscito, que nos robaron esa voluntad popular, se decía las mentiras, y él ha demostrado con sustento que los que mintieron fueron otros, y que todos los que en su momento, cuando se promovió el no, se afirmaba, terminaron siendo realidades en el día de hoy. Yo quiero hacer unas 3 reflexiones para este debate sobre el alcance de lo planteado por el senador Fernando Nicolás Araújo. Lo primero, en el año 2016, comenzando el año 2016, el Departamento Nacional de Planeación sacó un estudio donde decía que el acuerdo de paz iba a tener un dividendo entre 1.1 y 1.9 puntos porcentuales adicionales al Producto Interno Bruto. Y las razones para ese crecimiento porcentual básicamente radicaba en que se iba a recuperar la confianza para invertir en Colombia. Pero resulta que en ese mismo año el Bank of America Merrill Lynch habían identificado que realmente el dividendo de este proceso iba a ser mucho menor al estimado por el gobierno nacional, entre otras cosas, porque fue gracias durante los años de la seguridad democrática que se habían incorporado a nivel regional los beneficios de una Colombia con seguridad y de una Colombia en paz. Y un estudio reciente que lo reporta Fedesarrollo demuestra cómo realmente el dividendo acumulado, el dividendo va a ser de 0,3 puntos porcentuales por año. O sea que muy lejos de ese dividendo de 1.9 puntos porcentuales que planteaba el Departamento Nacional de Planeación por cada año para los próximos 10 años. Entre otras cosas, el estudio del DNP decía que íbamos a tener un aumento en el PIB potencial por encima del 5%, y este estudio demuestra que no va a haber tal aumento del PIB potencial. Entonces, y lo vemos claramente con los resultados. De hecho, el comportamiento que ha tenido la formación bruta de capital, que estuvo creciendo con tasas negativas, que estuvo decreciendo, lo vimos también en el comportamiento del consumo, y no lo hemos visto en un crecimiento significativo de la confianza. Entonces, la primera reflexión que tengo que hacer es que se sobreestimó el impacto del dividendo de este acuerdo de paz para vender el acuerdo, y ya aquí queda demostrado por estos estudios de terceros contratados, contratados algunos por el gobierno, otros por fuentes diferentes, donde definitivamente no va a haber el dividendo de la magnitud que se estimaba ni el impacto sobre el PIB potencial que se estimaba. La segunda reflexión es sobre algunas aproximaciones al costo total del acuerdo. También en el 2015-2016 se hablaba de que iba a haber un costo estimado de 90 billones de pesos para los próximos 10 años. Ese era el cálculo conservador del gobierno, pero podía llegar en algunos casos a un cálculo de entre 160 y 180 billones de pesos por igual periodo. Hoy nos dicen que el costo es de 129.5 billones para los próximos 15 años, con lo cual da una cifra de 8.6 billones de pesos. O sea, el tijeretazo es bastante grande que le hicieron a esa
estimación de costo. Pero a mí me sorprenden en esa estimación de costos algunos datos que reporta el gobierno nacional. Lo primero que me sorprende, por fin presupuestan vías terciarias, 3.5 billones de pesos año. Durante 7 años no le habían asignado recursos a las vías terciarias hasta el año pasado y que sumando los 2 años, quitando de la plata de ciencia y tecnología, no habían presupuestado sino 600.000 millones de pesos. Para ser exactos, 640.000 millones de pesos. Ahora este año que le quitaron los 950.000 millones de los recursos no ejecutados de regalías de ciencia y tecnología, y por eso puede mostrar ejecución. Entonces aquí aparece ahora que sí se requiere 3.5 billones, por supuesto que se requiere 126.000 kilómetros de vías terciarias, el 60% en mal estado, y es un anhelo en todo el país. Lo que sorprende es que estaban hablando de posconflicto y estaban hablando de paz y no le habían presupuestado recursos de las vías terciarias. Pero también me sorprende el tema de compra de tierras. El Fondo de Tierras habla del punto 1 del acuerdo de 3 millones de hectáreas para adquirir y 7 millones para normalizar. Y de esos 3 millones de hectáreas hablan que 1 millón la van a recuperar a través de procesos de recuperación de baldíos y 2 millones van a comprar. Esos 2 millones que van a comprar, el promedio del valor de la hectárea es de 4.5 millones de pesos. Uno se pregunta, con ese valor de la hectárea, no estamos hablando en zonas por fuera de la frontera agrícola. No estamos hablando en zonas donde hoy no hay infraestructura. Estamos hablando entonces con ese valor de la tierra. Estamos hablando de zonas hoy consolidadas desde el punto de vista productivo. Aquí me llena más de preocupación porque entonces estamos hablando de Montes de María, estamos hablando del Magdalena Medio, estamos hablando de Nariño, de Cauca y de esas zonas donde hoy hay un conflicto generado por inseguridad jurídica para los tenedores de tierra de buena fe, por falsos reclamantes, aupados muchos de ellos por la misma FARC para que reclamen las tierras, y estamos hablando entonces de que se está aquí reconociendo fundamentalmente la profundización de muchos de los conflictos que hoy están denunciando en estas zonas que he mencionado. Y digo que me llama la atención porque me parece relativamente alto, y se supone que si una tierra vale eso, es una tierra que debe estar bien ubicada, con la infraestructura vial, una tierra que tiene un potencial productivo ya que ha sido desarrollado, que está en proceso de desarrollo, y por eso es que me llamó la atención ese presupuesto. Eso reafirma la preocupación de tantos productores del agro, de su inseguridad jurídica, y que lo que está buscando este acuerdo es quitarle la tierra a los tenedores, a los poseedores de buena fe, y además de ello a aquellos agricultores que la han venido explotando por varios años simple y llanamente para satisfacer las expectativas de las FARC. Pero en ningún lado dice dónde están las tierras de la FARC. En ningún lado del documento aparece, y aquí tengo el COMPE y aquí tengo el marco fiscal de mediano plazo, y no aparece dónde están las tierras de la FARC. Y esto es claro cuando vemos que el patrimonio de las FARC, mal contado según la revista The Economist, es de 10.000 millones de dólares. Mi pregunta es, en las fuentes para financiar los 129.5 billones no veo los recursos que le van a quitar a las FARC. Y resulta que sí veo como fuente de recursos los de regalía, los pírricos recursos de regalía. Para este año, regalía solo va a tener 6 billones de pesos y 6 billones el próximo año. Y resulta que para este año ya están contabilizando quitarle a regalías 1.3 billones de pesos. O sea, de esos 6 billones, 1.3 billones de pesos para financiar estos compromisos del gobierno nacional del acuerdo.
Yo me pregunto, este Congreso, cuando la aprobó, con la excepción del Centro Democrático, que fuimos los únicos que no la aprobamos, ese Congreso no se dio cuenta que era quitarle los recursos a las zonas productoras, y era a las zonas productoras de hidrocarburos, que ya le habían quitado el 50%, y era quitarle los recursos a las demás zonas del país, y resulta que ahora estos recursos los van a manejar para las prioridades que designe la FARC. ¡Ojo! Aquí está en el documento. Eso equivale quitarle los recursos de regalías que dan para los tres fondos, el Fondo de Inversión Regional, el Fondo de Ciencia y Tecnología y los recursos para las regalías directas, quitarle 1.3 billones de pesos al año. Y para este año y para el próximo solo hay 6 billones de pesos por regalía. Pero a eso súmele el SGP. La fuente del SGP, 37.8 billones de pesos, que equivale a 2.5 billones de pesos año. Y ustedes saben que para este año el SGP, para el presupuesto del próximo año, está sobre los 36 billones de pesos. Estamos hablando entonces que cerca del 0,8% de los recursos del SGP se van a destinar para cumplir con estos compromisos. Y sabemos que los recursos del SGP no son suficientes para atender la problemática de salud, de educación, de agua potable, de saneamiento básico y de libre disposición. ¿A qué horas ustedes, queridos colegas, aprobaron esto? ¿A qué horas aprobaron esto? Las regiones no han caído en cuenta de cómo le han metido la plata al bolsillo para quitarle los recursos que ellos tenían manejo. Ya no los van a manejar ellos, ya no los van a manejar ellos. Gracias a Dios no les queda sino unos poquitos meses, pero en esos poquitos meses pueden hacer con estos recursos para usarlo el gobierno, a lo que el juicio de ellos y la FARC creen que pueden invertir. Pero vuelvo y digo, ahí no aparece en las fuentes el patrimonio de las FARC. Y el tercer rubro que me preocupa es el de víctimas. Según la unidad de víctimas, en Colombia hay cerca de 8 millones de víctimas. De las FARC se estiman cerca de 3 millones. Y solo han reparado 620.000 víctimas desde que se puso en marcha la ley 1448. Y aquí están asignándoles 4.3 billones de pesos en 15 años. O sea que están asignando pírricos 300.000 millones de pesos por año para reparación de las víctimas. ¿A qué horas van a reparar el resto de los 7.400.000 víctimas? Muchas víctimas, donde vamos, seguirán sentadas esperando, y muchos de ellos tristemente morirán sin haber visto un solo peso de lo que esa ley les ofreció que les iba a dar a las víctimas. Entonces, nuevamente, cuando las víctimas, se suponía, y fue el argumento que utilizaron para el acuerdo FARC-Santos, iban a ser el centro, hoy las víctimas ni fueron tomadas en consideración en el acuerdo, ni las van a resarcir, y mucho menos han estado partícipes para definir las prioridades de lo que se requiere. Entonces sí me preocupa sobremanera la respuesta que da el gobierno nacional en este tema, y que lo que es claro es que estos recursos no van ni para víctimas ni para mejorar las condiciones de vida de tanto colombiano de la zona rural, sino simple y llanamente para satisfacer lo que estos 7.000 hombres de la FARC reinsertados, ya muchos pasados a la disidencia, más otros que aparezcan, pues van a tener como beneficio. El tercer tema que me preocupa con relación a este proyecto tiene que ver con la sustitución de cultivos, Aquí también le están haciendo conejo a los colombianos. Estaba prevista la sustitución voluntaria de 100.000 hectáreas, más o menos 25.000 hectáreas por año para los próximos 4 años, y beneficiar a unas 95.000 familias cultivadoras. Y le ofrecieron a cada familia en promedio 23 millones de pesos por familia.
la pregunta es dónde están los recursos, porque lo que uno ve, en lo que uno ve del presupuesto que aquí se hace, están hablando que para este presupuesto son más o menos 376.000 millones de pesos durante 15 años, Y mi pregunta es, dividan eso entonces y les va a dar a ustedes que cuántas familias van a ser resarcidas, ¿no? Con razón, el ex ministro y el constituyente Jaime Castro sacó un artículo que se preguntaba dónde está la plata que le habían ofrecido a la sustitución de cultivos, y hablaba claramente dónde están los 3.5 billones de pesos que vale el apoyo económico solo a 50.000 familias cocaleras para erradicar esas 50.000 hectáreas y que la sustituyan. Pues claramente le están vendiendo una ilusión. Y por eso la urgencia de que se vuelva obligatoria y la urgencia es que haya la aspersión aérea. Entonces aquí hay otro motivo de preocupación que es la erradicación de cultivos. Claro, a la FARC no le interesa que haya la erradicación de cultivos. Tristemente ya vimos lo que ha pasado en los últimos días con la erradicación de los cultivos de coca, pero es que al pueblo colombiano sí le interesa que haya la erradicación, porque mientras existe la coca, esa es una producción criminal y legal que no va a permitir que nazca y que resurja la producción agrícola legal. Por eso la importancia, y explícitamente debería quedar la importancia de darle prioridades a la erradicación obligatoria y a la aspersión aérea, de tal manera que podamos arrancar del suelo colombiano la mata, que es la coca, y que es la que precisamente genera muchos de los problemas que se tienen hoy en día. Eso tampoco en estos informes están explícitamente dicho y explicados, excúsenme la redundancia. Y finalmente, el otro tema que me preocupa es que hay un rubro que dice simple y llanamente otros gastos. Yo no sé si en esos otros gastos que trae este rubro es para esconder el costo administrativo y operativo de este acuerdo. El solo costo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el solo costo para manejar estos fondos, aquí no lo desagregan, no se atreven, porque cuando hablamos que la sola Jurisdicción Especial para la Paz, sumado los magistrados, sumado los diferentes directores, sumado los jueces especiales, etcétera, estamos hablando de un monto superior a lo que valen las altas cortes de Colombia. Un monto superior a lo que valen las altas cortes de Colombia. Ese no está aquí. Y operar esto tampoco está aquí. ¿Por qué no lo desagregaron? ¿Por qué solo hablan de los grandes rubros sin desagregar el costo de operar este acuerdo, sin que nos metamos todavía en el perfil de los que los administran, que no solo son los amigos de la FARC y no solo son de tendencias de izquierda tipo FARC la gran mayoría, sino que muchos de ellos serían extranjeros en el caso de la justicia, si es que no se acoge la sugerencia de la discusión de la Comisión Primera de que no se permita que magistrados extranjeros vengan a litigar en esta Jurisdicción Especial para la Paz, que ojalá se frene su debate en la plenaria ahora del Senado. Eso tampoco en las respuestas del gobierno ni en los documentos quedan explícitos sobre cuál será el impacto. Entonces, para cerrar, quiero reafirmar que no es cierto que el dividendo que tanto se cacareó va a tener el crecimiento de la economía, y que además de ellos las fuentes principales van a ser las fuentes que reciben los departamentos y municipios de Colombia. Sumado el SGP, sumado los recursos de las regalías, esas dos fuentes suman 57, casi 58 billones de pesos, esas dos fuentes.
Fíjense ustedes, la suma de esas dos fuentes claramente, suma más que lo que el gobierno nacional en su presupuesto va a aportarle a este recurso. O sea que claramente aquí son los departamentos, los municipios de Colombia los que ven que le quitan el recurso, que no lo van a disponer para las prioridades que ellos consideran a nivel departamental y municipal, sino para aquellas que les deja amarrado el gobierno de Juan Manuel Santos con el acuerdo firmado con la FARC. Y, señor presidente, mil gracias y felicito nuevamente al senador Araujo por haber abordado este tema y la documentación importante que trajo para él.